No podía sentarme. Me dolía, fue lo primero que Sofía dijo aquella mañana con la mochila todavía colgada en la espalda y los ojos fijos en el suelo del salón. El maestro Mateo dejó lo que estaba haciendo. La niña de apenas 6 años estaba ahí quieta frente a su silla, mientras los demás niños sacaban sus cosas, reían y se acomodaban en sus asientos. Ella seguía de pie, pálida, asustada. Mateo se acercó y se agachó hasta quedar a su altura. Ella se mordió el labio y movió la cabeza despacio. Aquí abajo, me duele mucho, susurró sin mirarlo a los ojos. Mateo frunció el ceño. ¿Tera, caíste? ¿Te lastimaste en casa, Sofía? Ella no respondió. Se apretó las manos chiquitas como si tuviera miedo de decir cualquier cosa. ¿Puedes contarme, mi amor? Nadie se va a enojar contigo. Ella dudó. Su voz salió temblorosa. Cuando me siento, me duele. Eso fue todo. Y después, el silencio. Esa frase, en esa forma de estar, le revolvía el estómago. Algo que no era solo físico, iba más allá. Ven, vamos a sentarnos un ratito allá en la esquina del salón, dijo con suavidad, guiando a la niña hacia una mesita apartada. Pero ella se detuvo. ¿Puedo quedarme de pie, por favor?, pidió bajito, con los ojos llenos de lágrimas. Mateo asintió, y en ese instante, algo dentro de él se rompió. Salió discretamente del salón, tomó el celular en el pasillo y marcó: policía, hablo de la escuela primaria San Martín. Me llamo Mateo López, soy maestro. Tengo una alumna de 6 años que dice que le duele al sentarse. No puedo asegurar qué pasó, pero algo anda mal. Por favor, vengan lo antes posible. Colgó con las manos temblorosas, respiró hondo y volvió al salón tratando de mantener el rostro sereno. Se agachó a su lado y le sonrió con ternura. Todo está bien. Sí, estoy aquí contigo, Sofía. Ella no dijo nada, solo recargó su cabecita en el brazo de él y cerró los ojos. Un momento, en ese silencio, había un grito, y Mateo entendió que eso no era normal. La patrulla llegó poco después de las 8:30. 2 oficiales, un hombre y una mujer, bajaron con calma. Nada de sirenas ni prisas. Todo parecía de rutina. Carmen Ávila, la directora, salió a toda prisa, acomodándose la blusa como si el uniforme impecable fuera suficiente para ocultar su incomodidad. Buenos días, oficiales. Soy Carmen Ávila, directora de la escuela. El maestro ya los está esperando. Pero, ¿puedo decir algo? Me parece que se exageró un poco. El oficial solo asintió y siguió caminando, pero la agente lanzó una mirada rápida y atenta. Mateo, con los brazos cruzados y la vista fija en la puerta del salón donde había dejado a Sofía, apenas los policías entraron, habló sin rodeos, no quiso sentarse, dijo que le dolía, y la manera en que lo dijo, su cuerpo, no es normal, algo anda mal. La directora intervino: Mateo, por favor, es una niña, puede ser cualquier cosa, una caída, un golpe sin importancia. No era para tanto como para llamar a la policía como si fuera un delito. Un silencio. Los oficiales pidieron hablar con la niña. Sofía fue llamada a la sala de coordinación. Entró despacito, con la mirada asustada, como si cada paso fuera peligroso. La agente se agachó frente a ella. Hola, princesa, ¿cómo estás? Solo vinimos a platicar un ratito. ¿Está bien? La niña asintió, pero no abrió la boca, ni un solo sonido. La oficial lo intentó de nuevo. Escuchamos que sentiste un dolor cuando te sentaste. Ya se me quitó, susurró Sofía casi inaudible. Fue como un golpe para Mateo. Tiene miedo, dijo él, pero nadie respondió. Después de unos minutos, los oficiales salieron de la sala, sin marcas visibles, sin denuncias previas. La niña no quiso hablar. Lamentablemente, no podemos hacer nada por ahora, explicó el agente. Pero tiene miedo, insistió Mateo. La oficial, con más sensibilidad, se le acercó en voz baja. Pruebas. Si aparecen señales claras o si hay otro episodio, llame de nuevo. Estamos atentos. Haré un informe, dijo con sinceridad. Pero Mateo era poco, muy poco. La patrulla se fue. La niña volvió al salón y la escuela siguió como si nada hubiera pasado. Carmen se acercó al maestro más tarde, mientras él corregía tareas,
Tienes que tener más cuidado, Mateo. Este tipo de cosas afectan a la escuela, causan alarma innecesaria. El maestro no contestó, solo dio un paso atrás y salió de la sala. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Revivió 1000 veces la mirada de Sofía, la forma en que apretaba su blusa, el miedo en su voz. No había sangre, ni gritos, ni certezas, pero había algo dentro de él, una incomodidad que no se iba, que le gritaba lo que nadie más quería ver. Y por primera vez, entendió que a veces el silencio también duele. ¿Qué estaba pasando? Aunque tuviera que hacerlo solo. A la mañana siguiente, Mateo llegó más temprano a la escuela. Pasó frente a la dirección sin mirar a Carmen y se fue directo al salón. Abrió las ventanas, acomodó los pupitres y respiró hondo. La noche mal dormida aún se sentía en el cuerpo, pero algo dentro de él seguía alerta. Cuando los alumnos comenzaron a llegar, Mateo los recibió con la misma sonrisa de siempre. Sofía, ella entró de última, sin mirar a nadie. Fue directo a su lugar. No se sentó, solo se quedó de pie como el día anterior y murmuró, «¿Puedo hacer el dibujo así parada?» Mateo asintió con dulzura, «Claro que sí, hazlo como tú quieras». La actividad del día era libre, hojas y colores sobre la mesa. El tema, dibuja un lugar que conozcas bien. Los niños se emocionaron, abuelitos, perritos. Sofía, en cambio, dibujó en silencio, el rostro serio, el trazo firme. Cuando terminó, dejó la hoja boca abajo y cruzó los brazos. Mateo pasó por cada pupitre, elogiando los dibujos, sonriendo con sinceridad, hasta que llegó al de Sofía. Volteó la hoja con cuidado y sintió un escalofrío. Era una silla, en el centro de la hoja, alrededor, manchas rojas esparcidas como gotas, dibujada con trazo tembloroso. El dibujo infantil no ocultaba el contenido oscuro. Mateo se quedó ahí parado unos segundos con la hoja en las manos. Luego se arrodilló junto a la niña. «Este es tu dibujo, ¿verdad?» Ella asintió con un leve movimiento de cabeza. «¿Quieres contarme qué es esto?» Sofía se mordió el labio de abajo. No respondió. «Está bien, no tienes que hablar ahora». Primera vez que ella lo miró a los ojos. «Me gusta cómo me hablas», dijo bajito. Mateo sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Y a mí me gusta cómo dibujas tú». Dobló la hoja con cuidado y, en cuanto terminó la clase, fue directo a la sala de la psicóloga escolar, Leticia. Le mostró el dibujo, sin decir palabra. Ella lo analizó con ojos expertos. Luego miró a Mateo. «Es simbólico, pero es grave, muy grave. Nadie la escucha». «Yo estoy intentando», dijo él con la voz atorada. Leticia respiró profundo. «Tenemos que actuar. Haré un informe y pediré una evaluación oficial, pero tú tienes que seguir ganándote su confianza. Ella ya empezó a abrirse contigo. Puede que sea la única oportunidad que tengamos». Mateo asintió. Al día siguiente, Mateo se acercó a Sofía y le entregó una hoja en blanco con una frase escrita en una esquina. «Si quieres contarme algo, puedes dibujarlo». Sofía tomó la hoja con cuidado y, por primera vez, sonrió. Una sonrisa chiquita, tímida, pero que decía mucho. Estaba empezando a confiar. Era viernes. La semana terminaba con nubes bajas y el cielo cargado. Sofía pasó el día más callada que de costumbre, pero no se despegaba de Mateo. Minutos antes de la salida, mientras organizaba el material, Mateo notó algo diferente afuera, un hombre recargado en la reja de la escuela, alto, de hombros anchos, brazos cruzados, cara seria. La mirada no era la de alguien que espera a una niña con cariño, era la de alguien que impone con autoridad. Escuchó pasos apresurados por el pasillo. «Sofía, ya llegó tu responsable», avisó la inspectora. La niña se congeló. La leve sonrisa que había intentado formar en los últimos días desapareció en el acto. Caminó hasta la puerta, sin mirar a nadie. Mateo la acompañó discretamente. El hombre esperaba con impaciencia. No traía uniforme ni mochila. Llevaba una camisa arrugada y pantalón de mezclilla manchado de pintura. «Apúrate, chamaca», dijo sin disimular el fastidio. Sofía bajó la cabeza. Él no le ofreció la mano, solo se dio la vuelta y empezó a caminar. La niña lo siguió. Fue entonces que Mateo se acercó,
¿Usted es el papá de Sofía? El hombre se detuvo, se giró despacio y respondió con desprecio, padrastro. ¿Y tú quién eres? Mateo López. Soy su maestro. Adrián levantó una ceja. Mateo mantuvo la postura firme. Solo quiero asegurarme de que ella esté bien. Últimamente ha mostrado cierto malestar. Ha dicho que le duele al sentarse, por ejemplo. Adrián sonrió de lado. Una sonrisa seca, sin gracia. Los niños inventan muchas cosas. Tú deberías enseñar a leer, no andar metiéndote donde no te llaman. Mateo sintió hervir la sangre, pero respiró profundo. Solo estoy haciendo mi trabajo. El padrastro lo miró un par de segundos más. Luego, se dio la vuelta sin decir nada y jaló a Sofía del brazo. Ella caminó en silencio, como si se le hubiera olvidado hablar. Mateo se quedó parado ahí, viendo cómo se alejaban por la reja. Al final de la tarde, no aguantó, tomó el número de emergencia registrado en el expediente escolar y llamó. Contestó Rebeca, la mamá, maestro Mateo, de la escuela San Martín. ¿Cómo está? Hubo un breve silencio del otro lado. Sí, todo bien. ¿Pasó algo? Quería platicar un poco sobre Sofía. Ha mostrado señales de dolor y molestia. Y bueno, hoy noté que se puso muy tensa al ver a su padrastro. Rebeca suspiró nerviosa. Mire, maestro, Sofía es muy sensible, cualquier cosita ya la asusta, pero todo está bajo control. Sí, insistió Mateo con voz tranquila. Entiendo, solo quiero ayudar. Más silencio, le agradezco, pero no hay nada de qué preocuparse, solo necesita adaptarse. Es una escuela nueva, un ambiente diferente. Eso es todo. La llamada terminó poco después. Mateo dejó el celular sobre la mesa con el pecho apretado. La sensación era clara, ella lo sabía, y por algún motivo, no quería, o no podía, decir la verdad. El sábado amaneció gris. Mateo pasó la mañana viendo el reloj, inquieto. En el fondo, ya estaba tomada la decisión. Finalmente, respiró hondo, tomó un portapapeles, algunos papeles de la escuela y salió. Llevaba puesta una camisa sencilla, tratando de parecer solo un maestro más haciendo una visita pedagógica, pero él sabía que iba en busca de algo que la escuela prefería no ver. Con la dirección en mano, llegó a una calle angosta de casas humildes. Buscó el número indicado. Una cortina improvisada cubría la ventana. El lugar olía a abandono. Mateo aplaudió 2 veces. Poco después, un niño delgado apareció en la puerta. Tendría unos 10 años, cabello despeinado y una camiseta muy grande. Hola, dijo Mateo, sonriendo con amabilidad. ¿Eres hermano de Sofía? El niño asintió con la cabeza y respondió, sí, soy Hugo, pero no está, se fue con Adrián al mercado. Aunque ya sabía la respuesta, Mateo preguntó, ¿vive aquí Adrián? Sí, respondió el niño sin ganas. ¿Cómo estás, Hugo? Mucho gusto, soy el maestro de Sofía. Me llamo Mateo, quería hablar con su mamá. ¿Está por aquí? Está dormida, dijo el niño, mirando hacia adentro de la casa. Mateo también miró. La sala estaba oscura, a pesar de que ya eran casi las 11 de la mañana. El sillón roto, un velador sucio en la esquina, y el piso manchado. Adentro no se veían juguetes, ni libros, ni nada que recordara una infancia. ¿Y tú, ya no vas a la escuela? Preguntó Mateo. Hugo se encogió de hombros. Iba, pero ya no, ahora me toca cuidar las cosas aquí. Mateo respiró hondo y se agachó para estar a su altura. ¿Puedo preguntarte algo, Hugo? El niño asintió, un poco desconfiado. Cuando Sofía se pone triste, o cuando llora. ¿Qué pasa, Hugo? Desvió la mirada y se quedó callado, casi en un susurro. A él no le gusta que llore. Mateo tragó seco. ¿Quién no? Adrián, dijo Hugo con voz bajita. ¿Y qué hace cuando ella llora? El niño volvió a dudar. Luego lo dijo como si fuera algo normal. Le agarra el cinturón. A veces grita, a veces le pega, pero dice que es para que aprenda. Mateo cerró los ojos un momento, intentando contener la rabia. Hugo, ¿ya le contaste esto a alguien? El niño negó con la cabeza. No, mi mamá dice que si contamos. Mira, mamá se va para siempre, y pues, nos vamos a quedar solos. Mateo guardó silencio. Esa frase dolía. Si contamos,
mi mamá se va para siempre. Se levantó despacio, sacó un folleto de la escuela del bolsillo y escribió su nombre con pluma. Si algún día quieres hablar, o si pasa algo, me llamas. Sí, estoy aquí para ayudarte. Hugo tomó el papel y asintió casi sin que se notara. Mateo le dio las gracias y se alejó. El peso del pecho ya no era solo una sospecha, ahora tenía un nombre, un rostro, un objeto, el cinturón, y con eso, ya no había forma de dar marcha atrás. La mañana del lunes, Mateo entró a la escuela con pasos firmes, pero el corazón apretado. Llevaba una carpeta de cartulina bajo el brazo. Dentro estaban el dibujo de Sofía, apuntes que había hecho sobre su comportamiento, y el relato que había escuchado de su hermano Hugo. ¿Sería suficiente? Salió de la escuela durante el recreo y fue directo al edificio de protección infantil local. La sala de espera estaba casi vacía. Un ventilador en la esquina hacía más ruido que aire. Puede pasar, maestro Mateo, dijo una trabajadora social, llamándolo a una sala al fondo. Adentro, él explicó todo con calma, con claridad. Mostró los papeles. Habló del dolor de Sofía, del miedo, de cómo se negaba a sentarse. Contó lo del padrastro. La trabajadora social, Laura, escuchó con atención, tomó algunas notas. Luego suspiró y respondió con un tono demasiado burocrático para lo que Mateo sentía en el pecho. Entiendo su preocupación, maestro. De verdad, pero legalmente, aún no tenemos los elementos suficientes para una intervención directa. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo que no? Tienen una niña de 6 años que dice que le duele al sentarse. El hermano habla de un cinturón. Son indicios fuertes. Sí, pero aún son indicios. Sin un dictamen médico, sin que alguien lo vea en el momento, o una denuncia formal de la familia, el juez difícilmente autorizará separar a la niña, explicó ella con mirada cansada. Entonces, hay que esperar. Que llegue aquí con un hueso roto, respondió Mateo, la voz ya temblando. Hay que esperar que el seguimiento constante revele algo más concreto, pero no puedo prometer nada inmediato. Mateo se levantó de la silla tratando de no explotar. Con todo respeto, si algo le pasa a esa niña, la culpa va a ser de los que sabían y no hicieron nada. La trabajadora no respondió, solo bajó la mirada hacia el papel que tenía enfrente. Afuera, el sol quemaba sobre el concreto. Mateo regresó al coche con la carpeta bajo el brazo. Se sentó, se quedó ahí quieto, se sentía impotente, frustrado, inútil, pero al mismo tiempo, más decidido que nunca. Esa noche, volvió a revisar el cuaderno de actividades de Sofía. Recordó lo que la psicóloga había dicho. Ella está tratando de hablar, y nadie la escucha. Mateo tomó una hoja nueva y escribió a mano, con letra firme, puedes contarme lo que quieras, como tú quieras. Estoy aquí. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en la carpeta. Él encontraría otra forma, aunque fuera despacio, aunque fuera solo, pero no iba a dejar que esa niña volviera a caer en el silencio. El martes por la mañana, Mateo cruzó el patio con pasos más lentos de lo normal. Había dormido poco otra vez. La imagen de Sofía de pie, con la mirada baja y la voz apagada, no salía de su cabeza. Tocó la puerta de la oficina de la psicóloga escolar. Leticia señaló la silla frente a su escritorio. ¿Pudiste hablar con Protección Infantil?, preguntó ella. Mateo asintió sin entusiasmo. Hablé y escuché lo que ya me imaginaba. Sin pruebas, no se puede hacer nada. Parece que el dolor de una niña solo vale si lo tienes grabado en video. Leticia respiró hondo, apoyando los codos sobre la mesa. Podemos intentar otra cosa, algo cuidadoso, discreto, pero que tal vez ayude. Una grabadora de bolsillo. Si ella acepta hablar, sin presionarla, y sabe que está siendo grabada, podemos tener su testimonio con más seguridad. Una declaración espontánea puede pesar mucho en una nueva evaluación. Mateo dudó. No quiero que ella se sienta invadida, ni yo. Por eso tiene que ser algo suave, una charla. Le decimos que vamos a grabar para acordarnos después de lo que diga, sin presión, sin interrogatorio. Vamos a intentarlo. Ese mismo día, después del recreo, Leticia llamó a Sofía a su oficina. Mateo ya estaba ahí, sentado en una de las sillas pequeñas,
como si fuera un alumno más. La niña entró con pasos cortitos, mirando a los lados. Leticia sonrió, sacó una hoja en blanco y lápices de colores, y los puso sobre la mesa. Te llamamos solo para platicar un ratito, ¿va? Nada importante, solo queremos saber cómo te sientes en la escuela. Después de unos segundos, Sofía se sentó despacito en la orilla de la silla. Leticia encendió la grabadora pequeña sobre el escritorio, discretamente. Vamos a grabar solo para recordar lo que platicamos, ¿sí? Como cuando uno graba una clase para no olvidar. ¿Está bien? Sofía asintió. Leticia habló con suavidad. He visto que haces dibujos muy bonitos. ¿Te gusta dibujar cuando estás feliz o cuando estás triste? Sofía respondió con voz bajita. Cuando estoy triste. Silencio unos segundos. Cuando él se enoja, dijo por fin. Mateo habló con delicadeza. Él es Adrián. Sofía asintió. ¿Qué hace cuando se enoja? Ella movía el lápiz, haciendo un rayón sin forma. Grita, me dice que me calle, me pone en la esquina, a veces, con el cinturón. Leticia intercambió una mirada con Mateo, pero no la interrumpió. Tú sabes que eso no está bien, ¿verdad? Dijo ella con calma. Y que nadie puede pegarte, añadió Mateo. Sofía miró el lápiz. Pega hasta cuando estoy callada. Silencio. Esa frase cortó el aire como una navaja. Leticia apagó la grabadora con cuidado. Mateo se levantó y se agachó al lado de la niña. Sofía, nadie puede hacerte eso, nunca, y nosotros estamos aquí para protegerte. ¿Sí? Ella levantó la mirada y, por primera vez, no parecía asustada, solo cansada, cansada de aguantar. Golpes en silencio. Esa tarde, Mateo regresó a casa con la grabadora en el bolsillo. Podían ignorar un dibujo, podían ignorar una sospecha, pero no podrían ignorar su propia voz. A la mañana siguiente, Mateo llegó a la escuela más temprano que nunca. Llevaba la grabadora en el bolsillo y el corazón aún apretado con las palabras de Sofía, pega hasta cuando estoy callada. Al entrar a la sala de coordinación, buscó a Leticia. Ella estaba frente a la computadora, terminando el informe. Ya tengo todo listo, dijo sin que él preguntara. Voy a anexar la grabación y el historial que me diste. Hoy mismo lo envío a Protección Infantil y a Fiscalía. Mateo asintió en silencio. Algo dentro de él le decía que ya no podían esperar más. Esa misma mañana, Leticia convocó al equipo docente a una reunión extraordinaria. Por primera vez, los demás maestros escucharon con claridad lo que estaba pasando. Necesitamos observar a Sofía con atención, dijo Leticia. Si aparece con alguna marca nueva, si tiene comportamientos raros, si dice algo extraño, anótenlo, infórmenlo, todo puede ser importante. Recargada en la pared, cuando Leticia terminó, Carmen solo dijo, hagan lo que crean conveniente, y salió de la sala. Nadie se sorprendió. En los días siguientes, la atención sobre Sofía creció, pero con discreción. Maestros del recreo, de la biblioteca, incluso del personal de limpieza, comenzaron a observar. Algunos decían que ella sonreía más cuando estaba cerca de Mateo, pero también notaron que se sobresaltaba con ruidos fuertes, gritos, incluso desde lejos. Hasta que un martes llegó distinta. Llevaba un suéter a pesar del calor. Caminaba más despacio, se sentaba con más dificultad, y cuando Mateo la llamó para una actividad en grupo, dudó en levantarse. ¿Todo bien, Sofía?, preguntó él. Ella asintió con la cabeza, pero algo no estaba bien. En el recreo, Mateo la vio jugando sola en una esquina del patio. El suéter se levantó un poco al agacharse y dejó ver parte de su espalda. Ahí lo vio, moretones largos, frescos. Mateo no esperó. Salió de inmediato de la escuela, sacó el celular, marcó, policía, habla de la escuela primaria San Martín. Es urgente. La misma alumna, Sofía Díaz, hoy presentó marcas visibles de agresión. Sí, confirmadas por observación directa. Exijo una patrulla ya mismo. La operadora preguntó si quería esperar en la línea. No, corrió de vuelta al patio. Llamó a Sofía con cariño y le dijo que necesitaba platicar un ratito con ella. La llevó a la oficina de la psicóloga, donde Leticia ya la esperaba. Mientras hablaban con la niña de forma tranquila,
La patrulla llegó. Esta vez no hubo protocolos, ni excusas. Uno de los policías, el mismo que había venido semanas atrás, miró a Mateo con otra actitud. Ahora sí tenemos lo que necesitamos. Directo al centro médico más cercano. El dictamen se emitiría ese mismo día. Lesiones contusas recientes, compatibles con maltrato físico. Adrián no vino a recogerla, Rebeca tampoco. Por la noche, la escuela estaba vacía, pero Mateo seguía ahí. Miraba por la ventana del salón ya en penumbra cuando Leticia entró. ¿Pudiste hablar con Protección Infantil? Mateo asintió. Dijeron que con el dictamen y la grabación, es cuestión de horas. Leticia suspiró aliviada. Llegamos a tiempo. Mateo no respondió. Llegamos cuando ella estaba lastimada, pero aún así, llegaron, y por primera vez, alguien había hecho algo concreto para sacar a Sofía del silencio. Esa noche, Sofía no regresó a casa. Después del dictamen médico, la grabación de la conversación, y los informes firmados por la psicóloga y el maestro, se tomó una decisión, medida de protección de emergencia. Una patrulla acompañó a la niña hasta un albergue infantil. En el barrio vecino, llevaba su pequeño cuaderno, ese que siempre cargaba en la mochila, los ojos fijos en la ventana, los pensamientos, nadie sabía dónde estaban. Al llegar, una trabajadora social llamada Dolores abrió la puerta del coche, y le habló con dulzura. Ya llegamos, Sofía. Este es un lugar seguro, ¿sí? Sofía bajó despacio y miró el edificio blanco de 2 pisos con ventanas enrejadas. Mi hermano Hugo, a venir, mi amor, dijo Dolores, agachándose a su altura. Él también va a venir, pero primero tiene que pasar por otro lugar con otro equipo. Muy pronto va a estar aquí contigo. ¿Sale? Sofía solo asintió con la cabeza, pero al entrar al cuarto con 2 camas desconocidas, paredes blancas y un olor fuerte a desinfectante, las lágrimas llegaron. No gritó ni sollozó, lloró bajito, como siempre lo hacía. Al día siguiente, Mateo llegó al albergue. Llevaba una carpeta con autorización de la dirección escolar, una bolsa con lápices de colores, hojas blancas y un libro infantil de portada azul con figuras de animales. La coordinadora del albergue lo recibió en la entrada. Hola, maestro. Mateo, Sofía está en la sala de lectura. Puede pasar, dijo la mujer con una sonrisa discreta. Mateo agradeció y caminó hacia la pequeña sala. Cuando Sofía lo vio, sus ojos brillaron con algo diferente. No era alegría, era alivio. Hola, Sofía, dijo Mateo, sentándose en el suelo junto a ella. Ella respondió con un hilo de voz. Hola. Mateo levantó la bolsa despacito. Traje unas cositas. Papel, lápices, un libro. Pensé que quizá quisieras dibujar. Sofía extendió los brazos y tomó la bolsa con cuidado. ¿Quieres quedarte un ratito? Preguntó él con una sonrisa leve. Esto es todo tuyo por hoy. Ella tomó un lápiz azul y una hoja, pero antes de empezar a dibujar, se detuvo y preguntó con una mirada inquieta, ¿él sabe que estoy aquí? Mateo entendió de inmediato a quién se refería. Su voz salió firme. No, y aunque lo supiera, ya no puede hacerte daño. La policía lo está buscando. Aquí está segura que si yo contaba, me iba a desaparecer con él? Mateo respiró hondo. Luego se inclinó y puso una mano sobre su hombro. Sofía, ¿puedes mirarme tantito? Ella levantó los ojos despacito, con el rostro serio. Ya no estás sola, dijo Mateo con voz baja y firme. ¿Me escuchas? Nunca más vas a pasar por eso, te lo prometo. Sofía asintió apenas, y sin decir nada, apoyó su cabeza en el hombro de él. Así se quedaron un rato, en silencio, en paz. Al despedirse, Mateo se levantó despacio. Antes de irse, sacó de la carpeta un papel doblado, escrito a mano, y se lo entregó junto con el cuaderno escolar. De la niña, esto es tuyo, sí, léelo cuando quieras, y dibuja siempre que tengas ganas. Sofía tomó el papel con cuidado. Cuando Mateo se fue, ella lo abrió. En el papel decía, cuando tengas miedo, dibuja, y acuérdate que yo estoy aquí. Afuera, el sol se escondía detrás de los árboles, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía estaba en un lugar donde nadie gritaba, nadie pegaba,
nadie le decía que se callara. Estaba lejos de casa, sí, pero cerca, por fin, de protección. Pasaron 2 días desde que Sofía llegó al albergue. Seguía callada, dibujaba mucho, dormía poco, preguntaba por Hugo de vez en cuando, lo miraba a la puerta como esperando que Rebeca apareciera de pronto, diciendo que todo estaba bien. Pero Rebeca no apareció. Al tercer día, una trabajadora social llamó varias veces a los números registrados en la escuela. Nadie contestó. Fue hasta el domicilio, el mismo al que Mateo había ido. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas. También, Hugo, el hermano, con una mochila en la espalda, había sido visto la noche antes de que Sofía llegara al albergue. No regresó desde entonces. La policía fue notificada. La señora Rebeca Díaz está desaparecida desde el lunes. Hay sospechas de que huyó con su pareja, Adrián Méndez, dijo el oficial encargado en un comunicado interno. La noticia se difundió entre el personal del albergue. Leticia, la psicóloga, llamó a Mateo ese mismo día. La policía cree que Rebeca podría estar ocultando a Adrián. Mateo, del otro lado de la línea, tardó unos segundos en responder. Ella sabía lo que él le hacía, pero aún así fugarse con él. Leticia respondió con tono más bajo aún. Es pronto para afirmarlo, pero todo indica que está siendo manipulada. Él tiene antecedentes de violencia psicológica, ese tipo de control que asfixia, incluso el instinto de proteger a los propios hijos. Esa noche, Sofía tuvo una crisis. La cuidadora entró al cuarto y la encontró temblando, sentada en la esquina de la cama, con el billete de Mateo en las manos y el rostro empapado en lágrimas. No quiero estar aquí sin Hugo, y mi mamá ya no va a volver nunca. Fue la primera vez que gritó. Leticia corrió al cuarto, se sentó en el suelo con ella y la abrazó por largos minutos. Sofía temblaba, no quería comer, no quería dormir. Fue trasladada a otro albergue por orden de protección infantil. Era una medida estándar. Niños y niñas separados por edad y género. Pero para Sofía, fue otro abandono más. Él prometió que iba a venir, susurró acostada de lado. Me dijo que si venía. Mateo fue a visitarla por la tarde en el nuevo albergue. Entró a la sala de lectura y la encontró hecha bolita en el tapete, abrazando un dibujo de trazos oscuros. Se sentó junto a ella, sin decir nada. Mi mamá se escapó. Mateo dudó un segundo. Luego respondió con firmeza y cuidado, aún no. Lo sabemos, Sofía, pero la policía la está buscando, y si está en peligro, la vamos a encontrar. ¿Sí? ¿Me oyes? Sofía no respondió, solo apretó el dibujo contra el pecho y murmuró, yo quería que ella me eligiera a mí, y no a él. Mateo cerró los ojos, conteniendo la emoción. Sabía que esa herida iba a tardar en sanar, pero algo era seguro. Él no iba a permitir que el abandono fuera el último capítulo de esa historia. Ese martes parecía igual que los demás. Mateo llegó temprano a la escuela como siempre, acomodó los libros sobre la mesa, caminó por los pasillos con la cabeza llena. Hacía días que no veía sonreír a Sofía, y Hugo, desde que lo trasladaron al otro albergue, estaba incomunicado. El silencio de la madre aún resonaba. Maestro Mateo, dejaron esto para usted en la secretaría. No dijeron quién fue. Mateo tomó el sobre. Era blanco, sin remitente, sin sello ni dirección. Solo su nombre escrito a mano. Para el maestro Mateo López. El corazón le dio un vuelco sin motivo claro. Abrió el sobre con cuidado. Dentro, una hoja doblada, escrita con pluma azul. La letra era temblorosa, desigual, casi infantil. Si está leyendo esto, es porque sigue cuidando de mi hija. Gracias, nunca imaginé que alguien de fuera haría lo que yo no pude hacer. Sé que todos piensan que huí por gusto, pero no es cierto. Tenía miedo, él me amenazó. Dijo que haría cosas peores si yo hablaba. Dijo que desaparecería con Sofía si abría la boca. Y yo le creí, siempre le creí. No me deja salir sola, no puedo usar celular. Pero ayer se fue por unas horas y logré escribir esto. Una casa vieja en un camino de tierra cerca del barrio San Lucas. Está detrás de una bodega abandonada. La casa es de paredes verdes y solo tiene una ventana. Por favor,
Ayude a mi hija, ya no quiero huir, solo quiero que esto termine. Rebeca, Mateo leyó la carta 2 veces. A la tercera, la mano le temblaba. Se levantó sin decir nada. Fue directo a la oficina de la directora Carmen. Necesito usar el teléfono de la escuela. Ahora, ya estaba marcando. Policía. Habla Mateo López de la escuela primaria San Martín. Recibí una carta. Es de la mamá de la alumna Sofía Díaz. Está escondida. Tiene miedo, pero quiere ayuda. Tengo la dirección. Menos de 2 horas después, el patio de la escuela estaba rodeado por patrullas sin identificación. Un inspector de la Unidad de Delitos contra Menores reunió al pequeño equipo en silencio. Es una operación delicada. Actuaremos rápido y sin llamar la atención. La prioridad es sacar a la mujer con vida y arrestar al sospechoso si está con ella. Mateo entregó la carta en mano a uno de los agentes. Aún tenía las manos frías. Ella confió en mí para esto. Por favor, no dejen que se arrepienta. Al final de la tarde, Mateo seguía en la escuela, caminando de un lado a otro por el salón vacío, cuando sonó el teléfono. Contestó al segundo timbrazo. Habla el inspector Romero. La señora Rebeca Díaz fue localizada. Estaba en la casa, exactamente como describió. Estaba sola al momento del operativo, asustada, pero colaborando. Está bajo resguardo y recibiendo atención psicológica. Hizo lo correcto. Mateo cerró los ojos, respiró profundo. Por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza. ¿Y Adrián? Preguntó. Tenso, no estaba allí, pero conocemos lugares que frecuenta. A partir de ahora, la búsqueda se intensifica. Con su testimonio, tenemos base para emitir una orden de arresto formal. Mateo dio las gracias y colgó. Se sentó en la silla del aula y miró el pizarrón. Vacío al frente. La madre había fallado, había huido, había guardado silencio, pero ahora quería arreglarlo. Y a veces, eso era todo lo que alguien necesitaba para empezar de nuevo. Pero por ahora, se quedó ahí en silencio, con el sobre en las manos, como si sostuviera un pedacito de esperanza escrita a mano. Rebeca estaba sentada en una sala pequeña de paredes beige y olor a café frío. Del otro lado de la mesa, 2 investigadores la escuchaban con atención. La grabadora estaba encendida. Él siempre va al taller de su hermano casi todas las tardes. Está en la zona industrial, cerca de un mercado abandonado, dijo Rebeca. Las manos temblaban pero su voz sonaba firme. Uno de los agentes confirmó la ubicación en el mapa. ¿Y todavía anda armado? Creo que sí. Hace unos días me amenazó con un cuchillo. Dijo que si me veía hablando con alguien, me iba a desaparecer, respondió Rebeca con los ojos llenos de lágrimas. ¿Está dispuesta a testificar?, preguntó el otro agente con cuidado. Rebeca asintió con firmeza. Por mi hija, ahora hago lo que sea. Era una tarde bochornosa, el cielo lleno de nubes, como si el tiempo también contuviera la respiración. 6 patrullas encubiertas se posicionaron en las calles cercanas al taller. 2 agentes disfrazados ya estaban dentro, haciéndose pasar por clientes. Afuera, escondidos detrás de un coche, Mateo y Leticia esperaban con los 2 hermanos, Hugo y Sofía. Había sido difícil convencer al juez de que los dejaran estar cerca, aunque fuera a distancia. Necesitaban ver que el miedo se terminaba. Sofía temblaba. Hugo le apretaba la mano con fuerza. Va a salir por la entrada principal, dijo un agente por radio. Confirmado. Objetivo a la vista. Dentro del lugar, Adrián acababa de llegar. Caminaba con calma, como si nada pasara. Bromeó con un empleado. Tomó una caja de herramientas. Encendió un cigarro. Y entonces, todo pasó muy rápido. Ahora, gritó el agente al mando. Carrera. Adrián intentó escapar por la parte trasera, pero ya había una patrulla esperándolo. Intentó resistirse. Empujó a uno de los policías. Agarró un pedazo de madera. Amenazó. Fue reducido con fuerza. Esposado. Tirado al piso. Gritaba cosas sin sentido. Yo no hice nada. Es mentira de ella. Es una trampa. Pero nadie le creía ya. Detrás del coche, Sofía miraba con los ojos bien abiertos. Hugo la abrazaba por los hombros. Mateo, que estaba a su lado, confirmó: es él. Y ahora, ya no puede tocarte más.
Sofía no dijo nada, pero su cuerpo se relajó. Su rostro seguía asustado, pero ahora tenía algo nuevo, alivio. Cuando la patrulla se fue llevando a Adrián, ella miró a Mateo y preguntó, ¿va a estar lejos de mí para siempre? Mateo se arrodilló, le tomó las manos y respondió con firmeza, sí, y aunque algún día vuelva a estar libre, tú nunca más vas a estar sola. Ella asintió. Luego, recargó la cabeza en el pecho de su hermano, y ahí, por primera vez desde que todo comenzó, lloró sin miedo, no de dolor, sino de alivio. Horas más tarde, de regreso al albergue, Sofía pidió algo inesperado, quiero dibujar. Esta tarde, Mateo le dio papel y lápiz, y por primera vez, el dibujo no tenía una silla, ni gotas rojas, ni sombras. Era solo una casita sencilla, un sol, dos niños tomados de la mano, y una sonrisa tranquila. Mateo reconoció el trazo. Era él. Sofía miró el dibujo unos segundos y sonrió. El calendario avanzó rápido. Después de la detención de Adrián, la grabación con las palabras de Sofía, los dibujos, los informes médicos, el testimonio de Rebeca y el arresto en flagrancia formaban un conjunto sólido. La fiscalía no dudó. El proceso fue acelerado. Vamos directo a la audiencia preliminar, dijo el fiscal. Puede marcar el tono de la sentencia. Mateo recibió la noticia con el corazón apretado. Sofía iba mejorando, dormía más, dibujaba, con colores distintos. A veces, incluso reía de verdad. Pero las pesadillas aún volvían, casi siempre de madrugada, cuando el silencio era más ruidoso que todo. Leticia, la psicóloga, hablaba con ella todos los días. Mateo también, la jueza, quiere platicar contigo, Sofía. Quiere escuchar de ti lo que pasó. Pero no tienes que tener miedo. Puedes contar todo, o puedes quedarte callada. Nadie te va a obligar. Sofía lo miró con seriedad. Yo voy a hablar. ¿Estás segura? Ella asintió. Sí, si yo cuento, otras niñas también van a estar protegidas. Mateo se emocionó con la pregunta. Respondió en voz baja, sí, pequeña. Puedes cambiar muchas cosas. Mateo la ayudaba a encontrar las palabras. Repetían frases en voz bajita, practicaban respuestas, pero sin forzarla. Si ella te pregunta qué sentías, ¿qué vas a decir? Preguntó Mateo una tarde en el albergue. Sofía pensó un poco. Luego respondió, miedo y vergüenza, de pensar que era mi culpa. Mateo se agachó y la miró a los ojos. Nunca fue tu culpa, ¿me escuchas? Nunca. La noche anterior a la audiencia, Sofía tuvo otra pesadilla. Soñó que estaba debajo de una mesa en la escuela, con las manos en los oídos, mientras Adrián gritaba al fondo. Cuando despertó, Leticia estaba sentada junto a la cama, como si lo supiera. ¿Era él otra vez? Preguntó con dulzura. Sofía asintió, pero en el sueño, el maestro Mateo entraba y gritaba más fuerte. Dijo, ya se acabó. Leticia sonrió. Ese sueño puede hacerse realidad mañana, pero había una duda que nadie se atrevía a decir en voz alta, hasta que un día fue la propia Sofía quien habló. ¿Mi mamá va a estar ahí? Mateo dudó. Luego respondió con sinceridad, sí, ella también va a dar su testimonio, y la jueza va a querer saber si tú querrías volver a vivir con ella. Sofía guardó silencio largo rato. ¿Y si vuelve a escoger, o escoge huir otra vez? Eso ya no depende solo de ella, explicó Mateo con firmeza. Hay gente al pendiente, gente que te va a proteger. Y yo también voy a estar ahí. Sofía respiró hondo. Luego dijo, quiero verla, pero no sé si quiero volver. Mateo asintió, está bien, nadie te va a presionar. Ya eres muy valiente por haber llegado hasta aquí. La mañana de la audiencia preliminar, Mateo le dio un pequeño broche en forma de estrella, de metal dorado. Lo había guardado durante años en un cajón. Ahora es tuyo. Llévalo contigo hoy. Y acuérdate, tú brillas, incluso cuando crees que no puedes. Sofía apretó el broche en la mano como si fuera un escudo, y esa noche, durmió tranquila. No tuvo pesadillas. La mañana amaneció fría y nublada. Afuera del juzgado, una llovizna leve mojaba el piso de piedra, pero por dentro, los corazones latían como tambores. Mateo estaba ahí, con un traje sencillo,
esperando en la sala reservada para testigos. A su lado, sentada en un sillón con los pies colgando en el aire, estaba Sofía. Llevaba un vestidito azul marino y un abrigo de lana que Leticia le había llevado. En el cabello, 2 pasadores discretos, y en el pecho, bien sujeto, el broche en forma de estrella. ¿Lista?, preguntó Mateo con ternura. Sofía asintió con los ojos fijos en la puerta al frente. Poco después, una funcionaria del juzgado abrió la puerta. Señorita Sofía, es su turno. La niña se levantó. Mateo se agachó para hablarle al oído. Solo di lo que tu corazón quiera decir. Ya venciste todo lo que tenías que vencer. Ella caminó hacia la sala de audiencias con pasos pequeños pero firmes. La sala era más pequeña de lo esperado. La jueza Elena, una mujer de rostro sereno y ojos atentos, observaba cada movimiento con empatía. A su lado, el fiscal, la defensora pública, la psicóloga Leticia y la secretaria. Nadie usaba toga, nadie se levantaba. El ambiente era cálido, cuidadosamente preparado para no asustarla. Sofía se sentó en un sillón más pequeño frente a un micrófono suave. La jueza habló con suavidad. Buenos días, Sofía. No te preocupes, solo queremos escucharte, y puedes decir lo que quieras. ¿Está bien? Sofía asintió. La jueza continuó. Queremos que nos cuentes cómo te sentías antes, cuando vivías con tu mamá y su pareja. Sofía respiró profundo. Luego empezó con voz suave, pero clara. Yo tenía miedo, no solo cuando él gritaba, también cuando estaba callado. Sentía que algo iba a pasar. Yo no hacía nada, pero aún así me pegaba. Un silencio profundo llenó la sala. La jueza preguntó con delicadeza. ¿Ya le habías contado esto a alguien antes? Se lo conté a mi maestro. ¿Y qué cambió desde entonces? Sofía miró el broche en su ropa. Cambió que, empecé a creer que no era mi culpa, y que no estaba sola. La jueza sonrió con los ojos húmedos. Eres muy valiente, Sofía. Ahora dime, ¿extrañas a tu mamá? La niña guardó silencio. Luego respondió, sí, la extraño, pero también siento que me dejó sola cuando más la necesitaba. La jueza asintió con empatía. ¿Te gustaría volver a verla? Sofía pensó. Unos segundos, sí, pero con otras personas. No quiero vivir con ella todavía. Quiero estar segura de que cambió. La sala quedó en silencio un momento. La jueza agradeció con una sonrisa y pidió que la niña fuera llevada de nuevo. Mateo la encontró afuera. Ella corrió a sus brazos y susurró, «¿Lo dije todo, maestro?» «Y lo dijiste precioso», respondió él con los ojos brillando. Más tarde, fue el turno de Rebeca, las manos cruzadas en el regazo. La jueza la miró con seriedad. «Señora Rebeca Díaz, ¿está dispuesta a asumir total responsabilidad por sus actos de omisión?» «Sí, su señoría», respondió ella con voz baja pero clara. «Fallé, me quedé callada cuando tenía que proteger, pero me liberé, y ahora solo quiero reconstruir, aunque me lleve el tiempo que sea. Testimonios, solicitudes, mantenemos a la menor bajo medida de protección. Sugerimos visitas supervisadas y acompañamiento psicológico para ambas», dijo la psicóloga forense. La jueza hizo una breve pausa. Luego anunció su decisión, considerando la gravedad de los hechos, el historial de abuso y el riesgo para la integridad emocional de la niña. Mantengo a Sofía bajo resguardo institucional con visitas monitoreadas a la madre. El padrastro permanecerá detenido en espera de juicio penal. Un suspiro silencioso recorrió la sala. A la salida, Mateo acompañó a Sofía hasta el coche del albergue. Rebeca la observaba desde lejos, sin acercarse. La niña volteó a verla por un momento. Sus miradas se cruzaron. Rebeca lloraba, pero no se acercó. Sofía tampoco. Solo levantó la mano en un saludo tímido. Un gesto pequeño, pero lleno de significado. Ahora había espacio para que el cambio ocurriera, y eso ya era mucho. La sala estaba llena, pero el silencio era absoluto. La audiencia final en el proceso contra Adrián había comenzado hacía unos minutos, pero nadie se atrevía a moverse. Hasta la respiración parecía contenerse en ese ambiente cargado. En la primera fila, sentada entre la psicóloga Leticia y el maestro Mateo, Sofía observaba todo con los ojos bien abiertos. Se veía distinta, había aprendido a ocupar su lugar.
no encogida, no escondida, presente, firme. A su lado, Mateo sostenía su mano con delicadeza. No decía nada, pero estaba completamente ahí. Al otro lado de la sala, Adrián mantenía la cabeza baja, llevaba uniforme de preso y tenía las muñecas esposadas. No gritaba, no sonreía, solo movía las piernas sin parar. El fiscal pidió, la palabra, su señoría. Lo que tenemos frente a nosotros no es solo un delito de maltrato, es también una historia de valentía, de una niña que, a pesar de su edad, tuvo voz y usó esa voz para denunciar lo que muchos adultos ignoraron. La defensora pública de Adrián hizo lo suyo, habló de problemas económicos, de un pasado de violencia, de impulsos fuera de control, pero nadie parecía realmente escucharla. Cuando el juez se preparó para leer la sentencia, todos enderezaron la espalda en sus asientos. Tomó los papeles, ajustó sus lentes, y leyó: Adrián Méndez es condenado por lesiones graves, maltrato a menor, amenazas y coacción. La pena será cumplida en régimen cerrado con inicio inmediato. Se conserva el derecho a apelación. Este tribunal también reconoce el riesgo a la integridad psicológica de la menor y prohíbe cualquier contacto futuro entre el acusado y la niña. La medida es permanente. Hubo un suspiro colectivo. Sofía apretó la mano de Mateo. La jueza se dirigió directamente a ella, con una voz más baja pero más fuerte. Las niñas y los niños no están aquí para sufrir, están aquí para crecer. Y lo que te quitaron, no podemos devolvértelo, pero desde hoy, nadie más va a quitarte nada. Mateo le apretó la mano con fuerza. Sofía, por un segundo, pareció no creerlo. Luego sonrió. No una sonrisa grande ni con todos los dientes. Una sonrisa sincera, profunda, limpia. Rebeca, que había llevado la audiencia anterior sentada entre el público, también sonrió entre lágrimas. Leticia se limpió los ojos discretamente. Mateo respiró como quien se quita un peso de meses. Cuando todo terminó, Sofía se levantó y se giró hacia él. Ya puedo crecer. Mateo se agachó y respondió con los ojos brillando. Claro que sí, Sofía. Puedes con todo. Salieron de la sala lado a lado, sin prisa. Afuera, el cielo ya no estaba gris. El suelo mojado brillaba bajo un sol tímido. Frente al juzgado, Rebeca los observaba de lejos. No se acercó, pero asintió con la cabeza discretamente. Sofía la vio y esta vez devolvió el gesto con naturalidad, sin rencor, sin miedo, solo con paz. La justicia había llegado, pero la vida, ahora, apenas comenzaba. Era lunes, empezaba un nuevo mes y con él, un nuevo tiempo. Sofía se detuvo, por un momento, antes de entrar al patio de la escuela San Martín. Llevaba el uniforme limpio, el cabello en 2 trenzas sencillas y una mochila ligera en la espalda. A su lado, la cuidadora del albergue le hizo una seña cariñosa: todo va a estar bien, mi amor. Si pasa cualquier cosa, vengo por ti más temprano. ¿Sí? Sofía asintió con la cabeza, y entonces, entró. Los pasillos parecían más pequeños de lo que recordaba. Los carteles de colores seguían ahí, los pasos apresurados de los demás alumnos. Todo era familiar, pero diferente, porque esta vez, ya no tenía miedo. Al entrar al salón, sus compañeros voltearon a verla. Algunos sonrieron, otros susurraron entre ellos, pero Sofía solo caminó con pasos firmes. Cruzó entre las filas de pupitres y se detuvo frente al suyo. Mateo la observaba de pie junto al pizarrón, el corazón apretado, los ojos húmedos. La niña miró la silla, la que representaba dolor, miedo, vergüenza, pero ahora, la jaló con calma. Se sentó, sola, sin dudar, sin ayuda, miró a Mateo, y sonrió suavemente. Hoy ya no duele. El maestro respiró hondo, tragando la emoción. Lo sé, Sofía, lo sé. La clase siguió su curso. Cuadernos abiertos, lápices en mano, voces suaves de niños, aprendiendo a leer, a escribir, a existir. Pero en ese rincón del salón, algo era diferente. Un peso se había levantado. Al final del día, cuando los demás se fueron, Mateo se acercó al pupitre de Sofía. Ella todavía estaba guardando sus cosas. Eres la niña más fuerte que he conocido, dijo él, su voz cargada de orgullo.
Sofía lo miró y respondió con los ojos brillando. Solo necesitaba que alguien creyera en mí. Él abrió los brazos, y ella lo abrazó, sin prisa, sin dolor. Un abrazo que no pedía nada, solo confirmaba. Ahora todo era distinto. Al final del día, Mateo se quedó solo en el salón recogiendo los materiales. Se detuvo por un momento frente al pupitre donde Sofía se había sentado, un símbolo roto, y pensó, todo niño merece sentarse en paz. Luego borró el pizarrón, apagó la luz y salió del salón con el corazón ligero, sabiendo que esa niña, ahora sí, podía